El mundo de los espíritus, en los labios del doctor Otoniel Ríos Paredes. El tiempo es con él. Muchas gracias. Pueden sentarse, mis queridos hermanos y amigos. Me van a tener misericordia porque la van a tener que poner al servicio de este momento, porque es un tema tan extenso que es muy difícil abordarlo en una plática de unos minutos. Yo voy a abrir la plática leyendo en Juan 1, 18, Evangelio de Juan 1, 18, un texto muy interesante en esta versión que voy a leer, pero quiero decirle que sobre nosotros, los mortales, que vestimos un cuerpo, no tenemos idea todavía de lo superior del estrato que está alrededor de nosotros y aún dentro de nosotros, el estrato espiritual. No solo es superior en número, en dimensiones, a lo humano, a lo material, sino que es mucho más interesante y profundo, como que es lo eterno dentro de lo mortal. Entonces, quizá el cristianismo ha cerrado muchas veces las puertas a las dos esferas, y como que el mismo cristianismo ha pensado que todo se centra en lo que vemos, y como que no existiera lo que no vemos. Yo voy a leerlo. Dios, o sea, la divinidad, nadie la ha visto jamás, dice el verso. Pero el único Dios engendrado, Jesucristo, que está frente al Padre, Él es el que lo da a conocer a Dios y lo explica. Vamos a pedirle al Señor que nos abra este terreno. ¿Quiere usted saber lo que dice del mundo de los espíritus la Biblia? Cristo mismo, que es el corazón de la Biblia. Yo parto del principio de que Cristo nos vino a revelar la divinidad y la eternidad. Muy bien, entonces vamos a arrancar. ¿Por qué Dios? Con una serie de preguntas. ¿Por qué Dios mismo, energía primigenia, energía que no tiene una corporeidad como la nuestra, por qué pide que lo adoremos en espíritu? Claro, esto no excluye participación del cuerpo material, pero pide una adoración de espíritu a espíritu, como que es la esfera superior. Tendríamos que citar muchas partes de la Biblia que no tendríamos tiempo, pero vamos a hacer algunas preguntas y alrededor de ellas vamos a girar en lo posible. Cristo vino y dijo que Él traía inmortalidad para el hombre. El que en mí crea, dijo, no verá muerte para siempre. Y en otra porción dice, el que en mí cree o crea, no morirá jamás. No sé si será igual una frase con la otra. Me parece que esta última engloba más la posibilidad inclusive de no morir físicamente. Ahora, ¿qué interrumpe la muerte física en la existencia del hombre? ¿No será solamente un cambio de esfera y de dimensión? ¿Podrá un sepulcro, una tumba, enterrar todos los propósitos de Dios para sus criaturas?
¿Qué diría Cristo? ¿Qué dijo Cristo de esto? Él descorrió el velo porque se vino revelando todo esto a través de la declaración bíblica desde el Antiguo Testamento. Pero Cristo trajo la más grande revelación cuando descorrió el velo del más allá y habló de dos personas que iban a morir. Y como que hasta donde la gente muere nosotros sabemos, tal vez no cómo murió, ni dónde murió y de qué murió, pero hasta la tumba, y ahí lo dejamos. Entonces el Señor Jesús corrió el velo y dijo, ahora miren de aquí para allá. Y son dos personajes, por cierto, muy típicos, Lázaro y aquel hombre de banquetes nada más, aquel rico. Ahora bien, cuando Cristo descorrió el velo, se ve una existencia inmediatamente después de la muerte. Siempre sigue la existencia. Y hasta me parece como que a los que han leído esta porción de la Biblia, me parece que la visión, el entendimiento es mucho más profundo después de morir, como que este cuerpo tuviera más bien velos, impedimentos para ver lo real del mundo de los espíritus. En esa dimensión que Cristo mostró, Lázaro veía al otro hombre de la tierra y este veía a Lázaro. Sabía dónde estaba el uno y dónde estaba el otro. No tenían cerebro porque su cuerpo estaba destruyéndose, consumiéndose en la tumba. Sin embargo, estaban pensando. Lo que nos saca la claridad de que el pensamiento no nace en el cerebro, aunque puede elaborarse ahí mientras estamos en este cuerpo. Pero cuando va más allá, se le ve forma. Se ve forma de uno al otro y ambos están del otro lado de esta dimensión. El rico que está ahí padeciendo porque olvidó la preparación espiritual para la eternidad. Y Lázaro está descansando, disfrutando después de morir. Y hay una visualización corpórea, diríamos. Hablan de un dedo que se moje en agua, que vaya a la lengua. Y ahí no hay lengua en el rico. Si el rico, ese hombre estaba, la lengua de él estaba deshaciéndose en el sepulcro. Pero que venga y que moje su dedo y toque mi lengua. Piensan o ven agua ahí. Bueno, es un mundo real. Pero tenemos que recorrer algunas porciones. Decía que como no interrumpe nada la muerte física, ¿por quiénes o por quién fueron creados los espíritus? Por Dios. No hay otra fuente. Pero ¿por qué dice la Escritura, y no voy a citar todas las porciones, que nosotros aquí en esta tierra probemos los espíritus si son de Dios o no? Eso quiere decir que entonces hay un mundo de espíritus en combate. Eso quiere decir que hay un mundo de espíritus en guerra unos con otros. Eso quiere decir que hay amenaza sobre el mundo de la vida material por parte de espíritus que nos quieren destruir, atacar, corromper, y espíritus que nos pueden defender. Pero dice que se parecen. ¿Por qué? Porque dice probadlos. Si no hubiera muchas diferencias, o si hubiera muchas diferencias, no habría para qué estar probando aquello. Entonces es un mundo fabuloso, tremendo. Pero ¿qué influencia tienen con nosotros? Según la Biblia,
Aquí no vamos a elucubrar y a especular lo que dicen los hombres. Nosotros no sabemos nada ni de la vida ni de la muerte. Pero el Cristo de la gloria que trajo la revelación plena, lo dijo todo en la Biblia. Bueno, diría todo lo que nos va a servir aquí. Porque todo el pensamiento de Dios no cabe en un libro. Tenemos que entrar en el terreno de que Dios tiene mucho más que decirnos de lo que inclusive está escrito. El mundo de los espíritus lo vemos nosotros, por ejemplo, cuando estaba creando la tierra. Dice en el libro de Job 38. Cuando se estaba creando el mundo, las montañas, todo, haciéndose la tierra, y se iba a poner al hombre ahí, los hijos de Dios se regocijaban y cantaban en las estrellas, porque estaba creando una nueva raza. Quiere decir que hay vidas paralelas a la nuestra en otras esferas. Quiere decir que el mundo de los espíritus no está fincado solamente en el planeta Tierra. Es más, los ámbitos creativos de Dios, a saber de qué dimensiones son. No solo pensamos en esferas, en planetas, en astros, pero aparte de eso debe haber otros ámbitos llenos de espíritus que han vivido, que han tenido cuerpos, o que no han tenido cuerpos, o que nunca van a tener cuerpos, pero existentes. Entonces el Señor nos muestra cómo inclusive hay espíritus protectores sobre el mundo. Nosotros leemos el Antiguo Testamento y ángeles que son espíritus protegían naciones, protegían reyes, protegían familias, protegían individuos en la tierra. Pero hay un detalle que por causa del tiempo no podríamos ampliar demasiado. Hay dos esferas concomitantes. La de los espíritus acá arriba y la de la materia aquí en la tierra. Nos vamos a concretar a la tierra. Y dice la Escritura en capítulo 12 de Hebreos, 22 en adelante, que hay espíritus que estuvieron aquí en cuerpo humano, y ya se fueron, y están perfeccionados o perfeccionándose en los cielos. Pero dice que hay otros que están inscritos en los cielos, pero todavía están aquí en cuerpo. Yo tengo que leer esa porción. Hebreos 12, porque eso es lo que nos va a alumbrar un poco más en cuanto a qué es el propósito de esta plática. Porque usted sabe, hermano, que mientras estamos aquí en el cuerpo, estamos limitados. Pero no vamos a estar siempre en este cuerpo. Vamos a salir de este cuerpo y vamos a entregar cuentas. Hebreos 12, 22 en adelante. Dice así: nos hemos allegado a la esfera espiritual de Sión, al monte de Sión, dice la Biblia, a la ciudad del Dios vivo, que es espíritu, a la Jerusalén celestial, a la reunión de millares de ángeles en festividad, espíritus, a la asamblea de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, etc. Oiga esto: y a todos los espíritus de los justos que están ya siendo perfectos allá. O sea que hay una esfera
de espíritus que se fueron y están esperando que esta esfera terrenal, material, aprisionada en cuerpos, se vaya a unir con ellos. Y entonces la esfera celeste y la terrestre va a ser una sola. Y esa unión la va a realizar el regreso de Jesucristo a la tierra. Cuando Cristo venga, traerá los espíritus hechos ya perfectos. Y levantará los espíritus de sus muertos, los que murieron en él, aquí, levantando sus cuerpos, transformados, para unirlos con aquellos que indudablemente vienen a recuperar sus cuerpos. O sea que toda esa esfera a la que estoy refiriéndome en el verso del capítulo 12 de Hebreos, todos ellos van a tener cuerpos, alma, cuerpo y espíritu otra vez. Se van a juntar. Y esa reunión que va a realizarse cuando Cristo regrese, porque dice que los muertos en Cristo se levantarán primero, y luego los que vivamos en esos días, si estamos vivos, seremos transformados. Pero dice que Cristo traerá, en Tesalonicenses 4:13, traerá con él a los que durmieron en él, los espíritus, para hacer esta junta que le digo. Ahora, ¿pero dónde va a ser eso? ¿Qué realidades van a haber ahí? Bueno, tenemos que preguntar una serie de cosas. Ya convenimos que el creador único de los espíritus es Dios. ¿Por qué hay espíritus adversos? ¿Quién creó esos espíritus? ¿Serán seres inteligentes, activos, que pueden influir en nuestra esfera humana? Sí, claro que sí. Inclusive pueden entrar en los cuerpos humanos. Bueno, vamos a ver. ¿Por qué dijo el Señor que probáramos los espíritus que están alrededor nuestro? Porque algo quieren hacer con nosotros, o por nosotros, o contra nosotros. Pero dice, pruébenlos, a ver si son míos. Pero ya dijimos que todos han sido de Dios. ¿Qué les pasó a algunos espíritus? ¿Por qué están de enemigos? ¿Y por qué están atacando un plan divino revelado por Jesucristo? Dígame usted por qué. Entonces, si vamos a probarlos, tenemos que pensar que hubo espíritus en Dios, todos en Dios. De ahí salieron, vivos, activos, leales, entregados a Él, a Dios. Pero algunos se rebelaron. Qué tremendo, que encierra el mundo los espíritus, hermano. Superior al mundo humano. Entonces, como que nosotros estamos gobernados por espíritus. Dios mismo trabaja por espíritus. Espíritus de Dios, Espíritu Santo, Espíritu de Jesús, ángeles, contra los espíritus negativos. ¿Qué es el otro poder? ¿Quién lo maneja? Como dijo alguien, ¿quién irá a ganar? La pelea está todavía. Sí sabemos por revelación quién va a ganar. Gloria a Dios. Bueno, yo estoy recorriendo vuelo pájaro por causa del tiempo, pero mire, vamos a concretar algunas preguntas. ¿Quién es el creador de los espíritus? Dios. ¿Cuáles son los espíritus de Dios? Infinito número. ¿Cuántos serán los espíritus que están a favor del enemigo, de Dios? A saber qué número. Si hacemos números del principio de un drama en el cielo,
la tercera parte de los ángeles, que eran espíritus, se fueron con Luzbel, rebelado contra Dios. ¿Usted ha calculado cuánto sería la tercera parte de los ángeles creados? Y es más tremendo esto. Ese mundo de los espíritus necesitaríamos 40 desayunos, 70 almuerzos y a saber cuántas cenas. Pero óigame, hermano, fíjese bien, va a haber una rebelión en el cielo. Ahí creo que todos lo saben y todos lo controlan. Sin embargo, Dios permitió que espíritus fueran contaminados por otros espíritus. Luzbel era un espíritu angélico y contaminó ángeles del cielo. ¿Qué les ofrecería para que se fueran del cielo si dicen que el cielo es lo mejor? Pero se fueron. Lo certifica la Escritura. Ahora, estos espíritus que están pululando por los aires, dando batallas en los aires mismos, en los astros, rebelados, invadiendo la tierra, dominando áreas del mundo. ¿Qué es el propósito de eso? Nuestra lucha, dijo el Señor en su revelación, es contra eso. No es con los efectos que vemos en la tierra, es contra eso, lo que lo produce. Como luchar solo sintomáticamente contra las enfermedades no es el fin de la medicina. La ciencia médica debe pelear las causas, contra las causas. Igual en esta esfera. Nosotros nos asombramos de cambios de genio, de cambios de temperamento de fulano, de sutano y de enemigos que acaban de ser amigos de uno y ya son enemigos acérrimos, hasta de matarlo. Un hombre que era un padre de familia muy pacífico, muy tranquilo, feliz en su casa con su familia, de repente llegó con un envoltorio en la mano. Se le había metido, saber qué espíritu, y fue a comprar un bate de béisbol y mató a golpes a toda su familia, súbitamente. Eso no viene del espíritu humano. Entonces, quiere decir que no solamente los espíritus del otro lado, en ese ámbito tremendo que hay, no solamente quieren dominar áreas, quieren dominar personas que se dejan dominar y las dominan. Y la lucha, dijo Cristo, era echar fuera eso. Bueno, ahora bien, si tú has experimentado el nuevo nacimiento de tu espíritu, porque tu espíritu se murió alguna vez, y por eso el Señor vino para reanudar la relación con el espíritu que murió. Pero te pide que lo recibas a Él. Te pide que te prepares para darle la bienvenida a Cristo. Y entonces Él entra y vivifica tu espíritu. Y ya tienes la posibilidad, según sea la rendición tuya, de comunicarte con los espíritus de Dios. Tener relación con ellos. Hasta el grado de poder otra vez adorar a Dios en espíritu y en verdad. Bueno, esa es una parte. Por el otro lado, pongan los espíritus malos en entrar y quitarte ese plan de tu cabeza. El Señor puso una parábola y dijo que Él traía la semilla de Dios, el mensaje de Dios. Y lo ponía, dijo, pero vienen las aves y quitan la semilla de la cabeza del hombre. Y dijo que era el diablo y los espíritus enemigos que quitan la palabra. O sea, hay una pugna para que tú no realices en tu vida el plan de Dios. Y ha dejado el Señor gente en la tierra para hacer lo contrario, pelear contra eso y que se cambie la situación. Usted lo puede ver a cada momento. Ahora, esos espíritus desencarnados que hacen el mal
y los espíritus de Dios que no tienen cuerpo, pero que están tratando de comunicarse con el hombre. Analicemos. Los espíritus de Dios tendrían alguna vez cuerpo y lo perdieron y están solo espíritus, o se quedaron como espíritus. Una buena pregunta. Otra pregunta. ¿Cuándo se hicieron del diablo o del enemigo los espíritus que eran de Dios, que ahora son espíritus inmundos? ¿Por qué tienen derechos a entrar en cuerpos humanos que son creados por Dios? ¿Por qué el Señor te pide tu voluntad para entrar Él, que es tu dueño? ¿Y por qué los espíritus inmundos se quieren meter a la fuerza? Y tú eres el que los tienes que resistir. Porque si tú no los resistes, entran. Y hacen impulsos que tú no querías tener. Al más santo intentan pelear con ellos. Nuestro Señor Jesucristo, 40 días y 40 noches, estuvo peleando la primera batalla con espíritus del mal. Quiere decir que trataban de anular el plan que Dios tenía en el Hijo de Dios, en el Mesías. ¿Qué no querrán hacer con nosotros? No solo eso, se metió a saber qué espíritu, ¿verdad?, en un rey, y quería matar a Jesús cuando era niño. Ahí quería terminar el plan de Dios. No pudo. Inmediatamente habló Dios que quitaran al niño de ahí, que lo llevaran a otro lado. Y les digo, yo les voy a decir cuando lo regrese. Es una pelea no solamente de los espíritus, de los que cooperan con los espíritus, y de Dios a la cabeza de nosotros que le hemos creído su revelación. ¿Se ha puesto usted a pensar que hay espíritus ya hechos perfectos, que se han ido de aquí de la tierra? ¿Qué les impedía perfeccionarse aquí? El cuerpo. Ahora están ya perfectos. ¿Sabía usted que esos espíritus que no tienen cuerpo, porque está todavía en la tumba el cuerpo de ellos, Dios declara en capítulo 12 de Hebreos que se puede tener comunión con ellos? Que nos hemos acercado a la comunión de los espíritus hechos ya perfectos, dice. No está hablando de los ángeles. Por supuesto que esto quiere decir una pregunta rara, ¿no? Y aquí tengo la Biblia Reina Valera actualizada. Y yo quiero leer, porque esa es la única Biblia que leí en esa versión, que leí el texto como lo voy a leer aquí ahora. ¿Será posible que los espíritus desencarnados de personas que vivieron aquí vuelvan a visitar a los vivos y que puedan meterse en un vivo? ¿Había pensado usted en eso? Probablemente que sí, pero yo le voy a leer Levíticos 20:27 en esta versión Reina Valera actualizada, la última revisión que han hecho de la Biblia, de la Reina Valera. Verso 27 dice: y el hombre o la mujer en quien haya espíritu de los muertos, o que sea, y ahí sigue diciendo, pero me interesa para la parte, que haya espíritu de los muertos. ¿Cómo así? ¿Que aquellos espíritus tienen acceso a nuestra esfera? ¿Los malos y los buenos? ¿Que no hay una frontera que bloquee las dos esferas? Nosotros leemos, por ejemplo, que Moisés había muerto hacía muchos miles de años o centenares de años, cuando lo llevó el Señor al monte de la transfiguración y lo presentó ahí a los mortales, Moisés. Y presentó a Elías, pero Elías por lo menos no dice la Escritura que haya muerto.
Entonces era Elías mismo que bajó a esa esfera, pero entró a la esfera de los mortales. Porque eran mortales los 3 discípulos que platicaron con ellos en el monte de la transfiguración. Ahora, hay otro detalle más impresionante. Regresa de la otra esfera otro personaje, Samuel, y habla con un mortal que tenía miedo de morirse, el rey Saúl. ¿Podrán los espíritus venir a ayudar, a sentenciar, a aclarar, a condenar, a advertir a la tierra de aquella esfera para esta? ¿Podrá de esta esfera irse a la otra esfera? Se fue de esta esfera, fue a visitar la otra esfera hasta el tercer cielo, fuera del cuerpo, y regresó otra vez al cuerpo, como quien dice, ya regresé del tour, ¿verdad? Y siguió viviendo. ¿Será posible eso? ¿O solo fueron épocas del pasado? Bueno, yo tengo aquí, y las preguntas que usted va a hacer, que no sé cómo vamos a hacer con el tiempo, pero mire, yo tengo aquí unas cosas cardíacas, dice un colega del púlpito. ¿Habrá hijos de Dios, espíritus o corpóreos, no sé, en otros mundos? Yo le voy a preguntar a usted. ¿Los espíritus angélicos tienen cuerpo? ¿Por qué los ángeles no pueden entrar en los hombres? Pero los espíritus desencarnados, sí. Otra pregunta. Póngase eléctrico. Hay espíritus fornicarios. Me pide un ejemplo. Los ángeles, espíritus, que no guardaron su dignidad y fornicaron. ¿Cómo así? Hay ángeles con sexo. Porque creo que para fornicar se necesita sexo. ¿Por qué los sodomitas, que fueron visitados por espíritus angélicos, tuvieron participación en orgías inconfesables? Y después quisieron hacer lo mismo con la segunda visita de ángeles. Y los cegaron y los vencieron los ángeles, pero los primeros no los vencieron. Bueno, fíjense cómo se puede ver, cómo pueden tenerse contacto de esta esfera con la otra esfera para bien o para mal, para santificarse o para enfangarse. Como que la frontera de las dos esferas no quita el pecado, hermano, necesariamente. Hay pecadores que se van pecadores, los desencarnan, están esperando juicio y se vienen y se meten en cuerpos a seguir pecando, como que no les alcanzó el tiempo en la tierra. Y hay espíritus tocados por Dios, vivificados por Dios, que esperan ansiosos la santificación perfecta para irse a vivir a la eternidad. Dos direcciones completamente contrarias. Hay otras preguntas más. ¿A qué le llamará el Señor trigo? ¿A qué le llamará paja? ¿A qué le llamará cizaña? Son términos que Cristo emplea en sus parábolas. Le llama trigo a lo que Él recupera de los espíritus caídos que le dieron adhesión al venir, y los santifica y los prepara para una vida eterna de perfección.
escalada en etapas. Luego le llama trigo pasado, podrido, al que apostató de la fe y al final de cuentas se perdió, se quemó en el lago de fuego. Trigo podrido. Pero también le llama paja a algo que se va a quemar junto con la cizaña en el lago de fuego. ¿A qué le llamará entonces redención? ¿Qué interrumpe la muerte física en el hombre? Con lo que estamos viendo, hermano, yo creo que no interrumpe nada. Como que se tiene mejor pensamiento o más agudo pensamiento después de perder esta choza para tener o un palacio o un cuerpo preparado para pagar sus cuentas pendientes. Pero es muy notable que Dios parece no enjuiciar solamente cuerpo y alma, porque dice: el alma que pecare morirá. Dice: temed al que puede destruir vuestro cuerpo y vuestra alma en el infierno. Pero no menciona el espíritu. ¿Y qué va a hacer con el espíritu? Unos dicen: lo va a reciclar, lo va a poner impersonal, lo va a hacer de nuevo unidad para hacer otros servicios después. Otros dicen: se van a quedar eternamente vagando ahí, fastidiando a los que vengan después. ¿Qué hacemos con todas estas preguntas? Necesitamos otras reuniones. Los espíritus que todavía no han tenido oportunidad de tener cuerpo para ser probados, ¿habrá espíritus que nunca van a tener cuerpo y se van a quedar perfectos allá, impolutos en el cielo o en los aires? ¿O tendrán que bajar en su turno a hacerse de un cuerpo y ser probados? Los niños que nunca tuvieron uso de razón, son preguntas sueltas, aquí en la tierra, que murieron antes de tener razonamiento y voluntad, ¿se quedaron perdidos en el espacio? ¿Se quedaron anulados? ¿O van a ser probados de alguna forma? ¿O van a ser aprobados de entrada? Todo eso está resuelto en la Biblia. Está contestado en la Biblia. Y podríamos hablar de ello no ahora, por compasión de ustedes, del tiempo. ¿Por qué hay espíritus encarcelados para ser juzgados en el juicio final? ¿Y por qué otros espíritus andan sueltos? Y son malos. Y hasta van a traer otros 7 peores, dice. Y hacen correrías por los ámbitos terrenos. Y nos acechan. Hermano, qué tremendo. Si la Biblia no tuviera todas esas respuestas, nos volvemos locos. Bueno, locos ya estamos, pero nos volvemos peores. Bueno, no se asuste a creer que es una reunión de locos. Porque Pablo dijo: loqueamos para Dios, pero somos cuerdos en el mundo, digo. Bueno, ya está arreglado el renglón ese. Muy bien, ahora le voy a hacer otras preguntitas. ¿Dónde nace el pensamiento? Otra. ¿Dónde nace la sabiduría que tiene el hombre? ¿Dónde empieza? ¿Empezará cuando se te empiezan a formar tus circunvoluciones cerebrales, tu sustancia gris? ¿O ya traías eso para que se lo colocaran ahí como que ese es un laboratorio momentáneo? Sí, es momentáneo, porque te lo quitan y sigues pensando y hasta mejor. Muy bien. Otra pregunta. Si tú, hermano, crees que solo eres materia y no tienes un espíritu moral
que tiene que dar cuenta a Dios. ¿Qué esperas de esta vida? Si no hay promesas eternas y todo se conforma de aquí a la tumba y ahí se acabó todo, no vale la pena estar elucubrando en estas cosas. Yo diría, hermano, que este es el probatorio momentáneo de una vida eterna de espíritus dominando cuerpos, pero cuerpos perfectos en la restauración que Dios está haciendo. Cuando el Señor llamó discípulos en la tierra hace 2000 años, eran hombres como nosotros, los discípulos. Entonces Él empezaba a operar en ellos y los enseñaba. ¿Qué enseñanza serían? ¿Qué maestro? Y sin embargo no eran muy buenos alumnos. Y a la hora de la prueba, de la cruz, todos se fueron. Pero oiga, mi hermano, ese Cristo que vino a hacer esa prueba con los hombres, se metió en ellos. Y la cosa cambió. Dieron su vida física, pensando que había una vida suprema y eterna, más allá, pero pasando por un juicio. Y estos discípulos que caminaban con el Señor nos han dejado testimonio de que ellos vieron y palparon con sus sentidos naturales la vida más allá de la tumba. Si todo esto que estamos hablando solo fuera de hablar de espíritus y que si se meten, si no se meten, si posesionan a una persona, si desocupa al otro el cuerpo y le deja el cuerpo al nuevo espíritu, si nos ponemos a discutir eso, no llegamos a este punto. Primera de Juan 1, que es la experiencia para mí máxima. Aquellos discípulos de Cristo, mientras Él les enseñaba, mientras Él les explicaba y hasta les daba experiencias celestes, como la de la transfiguración, no le entendieron, hermano. Y Él tenía que ponerlos a veces en éxtasis, como a Pedro, para explicarle que fuera a los gentiles. Como que este cuerpo estorba. A veces lo tienen que poner en éxtasis, a veces lo tienen que matar, como el de Lázaro, para explicarle cosas que este cuerpo estorba. Bueno, dice la escritura en 1 de Juan 1, si usted me acompaña leyéndolo, 1:1, lo que era testimonio de Juan, fíjese, Juan vio la transfiguración y vio a Cristo resucitado. Lo que era desde el principio, no creado, sino lo que era desde antes de que hubiera creación, o sea, el verbo. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, oyeron al verbo, a Cristo, primero y después al verbo. Lo que hemos visto y nuestros ojos lo vieron, lo contemplamos, lo palparon nuestras manos, tocante al verbo. No tocante a Jesús, sino al verbo, el espíritu que estaba dentro del cuerpo de Jesús. Se evidenció ante ellos después de la tumba. Eso cambió el panorama. Ahora sabían ellos que había una vida superior con cuerpo. Por eso el Señor tuvo la oportunidad de decirle resucitado: Tomás, tú que eres el más incrédulo. No se den por aludidos aquí todos los Tomases. Tú, Pedro. ¿Quién fue el otro? Pedro. Pedro, me negaste, pero aquí estoy vivo. Tomás, tú que dices que yo soy espíritu nada más fantasma, que solo mi espíritu salió de la tumba. No, pálpame, tengo huesos y tengo carne. Y los espíritus no tienen eso, les dijo Cristo. Les está diciendo, la vida real del otro lado es más real que esta.
Le damos un aplauso al Señor. Ahora, si usted sabe, y yo sé, que Cristo es ese verbo, que es el que está ahora aquí, está dentro de ti. ¿Cuántos creen que está dentro de ustedes? No, ¿de veras? Entonces, ¿para qué estoy predicando? Esto ya lo saben ustedes. Qué bueno. El inmortal está dentro de nosotros. Sino para hacernos inmortales y llevarnos. ¿Llevarnos a dónde? A otra esfera. ¿Dónde? Aquí. Aquí. Generalmente el cristianismo tradicional pone, bueno, el Señor viene y se lleva a todos los buenos allá con una su arpa grande que ni la saben tocar, allá arriba de nube en los cielos. Y los malos achicharrándose abajo. Punto. Le digo una verdad bíblica. Aquí en la tierra, el Señor hará que todos nosotros tengamos la vida que debiéramos haber tenido desde antes. Aquí, inmortales, perfectos, mente perfecta, todo avanzando desde luego, porque nunca vamos a terminar de crecer, pero con una vida suprema. Ahora, si eso es así, hermano, ya tiene usted el anticipo, ya entró el inmortal adentro de usted. A menos que usted no quiera, usted puede salirse de eso y quedarse mortal, pero para una muerte eterna. Esa fue la razón por qué los ángeles, ahorita termino, los ángeles que no morían, les dio la gana pecar, estos ángeles, y dejaron su habitación, su cuerpo, para venir a pecar a la tierra. Así lo relata la Biblia. Entonces Dios los hizo mortales a esos. Y son espíritus que están encarcelados en prisiones eternas para ser juzgados. Por eso dice la Biblia, los vencedores de la era de Cristo juzgaremos a los ángeles. ¿Qué esferas estas? Los ángeles ahora son superiores a nosotros, dice, hasta que nosotros seamos reciclados plenamente. Entonces ellos, los ángeles, nos van a servir a nosotros. Y de ajuste vamos a juzgar a los que cayeron, a los ángeles que cayeron. Nos van a colocar en una esfera superior. Yo le voy a pedir que cierre sus ojos un momentito. Usted es un espíritu creado por Dios, que está viviendo en un cuerpo y está siendo probado para ser aprobado o reprobado según usted haga. Y cuando yo vi la parábola, el ejemplo de las bodas de Caná, el Señor habló a mi corazón. Y yo pensaba, siempre preguntaba, ¿por qué, Señor, nos diste este vino del Espíritu hasta el final? Perdimos tiempo, perdimos vida en la posilga. Y el Señor habló a mi corazón por su Espíritu y me dijo estas palabras que quiero transmitirle. Eran ustedes espíritus de vino nuevo, pero se bajaron a pecar. Pero yo, al final, a los que crean en mí y hagan lo que yo digo, les daré el vino mejor que tomaron antes, otra vez. Y ya no volverán a probar de otro vino.
Esa es la redención, hermano, que yo predico. Yo no tenía nociones de esto. Yo no estaba en esto. A mí me tienen para allá y para acá predicando esto. Me han permitido hasta verlo fuera de mi cuerpo y concordando con la revelación de la Escritura. Pensemos más en el ámbito espiritual, porque nosotros vamos detrás de lo que no se ve, que es eterno, dice, y no de lo que se ve, que es temporal. Si invertimos los valores, nos vamos a quedar ni siquiera con lo temporal que se acaba, sino con nada de Dios, habiendo salido de Él, sobre todo teniéndolo hoy adentro. No te salgas. Afuera no hay nada más que espíritus negativos, caos, miseria. Yo quiero hacer una oración antes que hagas preguntas. Aleluya. En el nombre del Señor. Tú no eres un espíritu que se va a quedar en la tumba. La muerte física no te va a detener nada. Está establecido a los hombres morir, cambiar de esfera con un juicio de lo que hicieron, a menos que Cristo lo haya condonado con su sangre y te lo haya borrado. Yo quisiera invitar, si alguien quiere buscar en este mundo el Espíritu. Sí, Señor. ¿Sabes lo que condenó a aquel hombre rico? No fue su riqueza. El ejemplo del Señor con Lázaro fue que no se preparó más que para comidas terrenales. La crápula, el devaneo temporal, de banquete en banquete, y no se acordó de prepararse para dar lugar al Espíritu de Dios y salvarse. Por eso estaba en aquella posición de tormento, mientras el otro, que no tenía nada terrenal, tuvo tiempo para pensar en lo eterno. Padre que estás en gloria, abre la mente, sí, Señor. Abre el corazón, que haya conversiones a ti, sí, Señor. Cristo, Señor, de la gloria, que has explicado a Dios con cuerpo humano, con 2 ojos, sí, y una nariz, 2 pies y 2 manos. Has explicado la divinidad corporalmente. Gracias, Señor, por esa visita. Gracias en el nombre de Jesús, porque tu Espíritu nos sedujo, porque tu Espíritu nos tiene aprisionados en ti. Sí, Señor. En este momento, en el nombre de Jesús, que se ponga de pie todo aquel que la palabra ha hecho efecto en su vida. Ahora dígale: yo quiero entregar mi vida a Cristo. Ahí donde esté, póngase de pie y dígale: Señor, yo te entrego mi vida en esta mañana. La palabra ha sido clara. Dios le bendiga. ¿Alguien más se pone de pie? Por favor, ponte de pie y entrégale hoy tu corazón. Dios le bendiga, señorita. Dios le bendiga. ¿Alguien más? Aleluya. Sé que los amigos que fueron invitados, aleluya, este mensaje ha sido para que tu vida sea restaurada. ¿Alguien más se pone de pie en esta mañana? El Señor está aquí para salvar, para restaurar tu vida. Aleluya. El Señor está aquí para darte la oportunidad de que tomes de Él todo
o nada. Ahora tú, amigo, eres el invitado a entrar a este mundo nuevo, a una vida eterna a la cual Dios te llama. Vamos a levantar nuestras manos con el pueblo de Dios y vamos a decirle al Señor, y en el momento que estemos cantando, aleluya, las personas que quieran venir al frente, aleluya, el Señor va a hacer de ahí un milagro. Aleluya. Levanta tus manos al cielo y dile, aleluya. Tenemos unos minutos por delante, buenas preguntas. Solo quiero cerrar para las preguntas en la siguiente forma. ¿Por qué el Padre pide adoración en el Espíritu? O sea, comunión del Espíritu humano con el Espíritu de Él, de Dios. Pero ¿por qué Satanás, el otro polo, pidió que Cristo lo adorara en espíritu? Porque el diablo, Satanás, busca comunión con espíritus, a pesar de que Dios quiere la comunión para él. El diablo dice, no, para mí también. Entonces quiere decir, hermano, que estamos entre dos voluntades supremas. La de Dios suprema y la del diablo usurpadora. Pero a nosotros nos toca decidir, a los humanos, a quién vamos a adorar, a quién vamos a servir. Muy bien, ya con esta base ya están llegando las preguntas bien fuertes. Yo creí que algunos se habían dormido, pero no. Tengo aquí uno en mis manos, antes de las que vamos a oír ahí. ¿Cómo es que un hombre se puede quedar sin espíritu? Bueno, con un espíritu muerto. Es como que si no lo tuviera. Entonces solo se maneja con alma y cuerpo. Y se vive una vida casi animal. De instintos, qué sé yo, de pasiones. ¿Cómo podemos tener comunión con los espíritus hechos ya perfectos? Eso quisiera yo saber, pues está difícil la pregunta porque en el texto dice que nosotros nos hemos acercado a los espíritus de los justos hechos ya perfectos. ¿Cómo podemos tener en contacto? Yo creo que la frontera entre esta esfera y la esfera espiritual de más allá es tan tenue que pueden haber comunicaciones de alguna manera. Es lo que hemos tratado de, en el poco tiempo, de explicar. ¿Qué objetivo tiene la existencia de un mundo físico material si Dios afirma que el reino espiritual es superior? La respuesta a esto es lo que decíamos, que Cristo vino a inmortalizar el cuerpo humano. Y yo me preguntaba eso precisamente. Bueno, ¿no sería mejor que no tuviéramos cuerpo y ser espíritus como antes? Y como Dios mismo, que no tiene cuerpo, el Altísimo. Pero si Cristo vino a inmortalizar su cuerpo e inmortalizar los que se unieran a Él con sus cuerpos, debe tener algún valor el cuerpo para el mundo futuro. Seguramente vamos a ser corpóreos, pero manejados plenamente por el Espíritu. A eso se le llama cuerpos espirituales. No que sean espíritus los cuerpos, sino espirituales, que el comando lo va a tener el Espíritu y no las pasiones anímicas ni los instintos carnales, sino que van a ser cuerpos perfectos en esa comunión. Hermano apóstol, ¿qué pasó con los cuerpos de los que se levantaron con Cristo en su resurrección? ¿Volvieron a morir o se los llevaron, ya que sus espíritus les fueron devueltos? Tenemos que entender para esto que hay vuelta a la vida y resurrección. La vuelta a la vida es haberse ido a la otra esfera, morirse
físicamente y regresar, pero a la misma vida, como Lázaro. Yo estoy seguro que Lázaro se volvió a morir, porque no resucitó, sino regresó a la vida, mejorado, qué sé yo, corregido, aumentado, pero en la vida misma. En cambio, los que resucitaron cuando Cristo resucitó, se tuvieron que ir, porque la resurrección no es volver a la vida, es entrar en la vida que ya no perece más. Lo dice Lucas en uno de sus párrafos, dice los que sean tenidos por dignos. Me parece que Lucas 20, si alguien tuviera esa cita, aquella mujer de la que preguntan que había tenido 7 maridos nada más, aquí. Y de quién iba a ser mujer en la otra vida. Y se lo preguntaron al Señor los que no creían en la resurrección. 20:27, ¿lo leemos? A ver usted que la respuesta es categórica. 20. Dice, pero la respuesta, y acercándose a algunos de los saduceos, los que dicen que no hay resurrección, le preguntaron diciendo, Maestro, Moisés nos escribió, si el hermano de alguno muere teniendo mujer y no deja hijos, que su hermano tome la mujer y levante descendencia al hermano que murió. Eran pues 7 hermanos, y el primero tomó la esposa, murió sin dejar hijos, el segundo también, y el tercero, y fueron un total 7. Por último murió también la mujer. Por tanto, en la resurrección, ¿de cuál de ellos será mujer? Porque en el ámbito espiritual. Porque nosotros vamos detrás de lo que no se ve, que es eterno, y no de lo que se ve, que es temporal. Si invertimos los valores, nos vamos a quedar ni siquiera con lo temporal que se acaba, sino con nada de Dios, habiendo salido de Él, sobre todo teniéndolo hoy adentro. No te salgas. Afuera no hay nada más que espíritus negativos, caos, miseria. Yo quiero hacer una oración antes que hagas preguntas. En el nombre del Señor. Tú no eres un espíritu que se va a quedar en la tumba. La muerte física no te va a detener nada. Está establecido a los hombres morir, cambiar de esfera con un juicio de lo que hicieron, a menos que Cristo lo haya condonado con su sangre y te lo haya borrado. Yo quisiera invitar, si alguien quiere buscar en este mundo del espíritu. Sí, Señor. ¿Sabes lo que condenó a aquel hombre rico? No fue su riqueza. El ejemplo del Señor con Lázaro fue que no se preparó más que para comidas terrenales. La crápula, el devaneo temporal, de banquete en banquete, y no se acordó de prepararse para dar lugar al Espíritu de Dios y salvarse. Por eso estaba en aquella posición de tormento, mientras el otro, que no tenía nada terrenal, tuvo tiempo para pensar en lo eterno. Padre que estás en gloria, abre la mente, Sí, Señor. abre el corazón, que haya conversiones a ti, Sí, Señor. Tu nombre, Cristo Señor. de la gloria, que has explicado a Dios con cuerpo humano, con 2 ojos y una nariz, 2 pies y 2 manos. Has explicado la divinidad corporalmente
Gracias, Señor, por esa visita. Gracias. En el nombre de Jesús. Porque tu espíritu nos sedujo. Porque tu espíritu nos tiene aprisionados en ti. Sí, Señor. En este En momento, el nombre de Jesús. que se ponga de pie todo aquel que la palabra ha hecho efecto en su vida. Ahora dígale, yo quiero entregar mi vida a Cristo. Ahí donde esté, póngase de pie y dígale, Señor, yo te entrego mi vida en esta mañana. La palabra ha sido clara. Dios le bendiga. ¿Alguien más se pone de pie? Por favor, ponte de pie y entrégale hoy tu corazón. Dios le bendiga, señorita. Dios le bendiga. ¿Alguien más? Sé que los amigos que fueron invitados, este mensaje ha sido para que tu vida sea restaurada. ¿Alguien más se pone de pie en esta mañana? El Señor está aquí para salvar, para restaurar tu vida. El Señor está aquí para darte la oportunidad de que tomes de Él todo o nada. Ahora tú, amigo, eres el invitado a entrar a este mundo nuevo, a una vida eterna a la cual Dios te llama. Vamos a levantar nuestras manos con el pueblo de Dios y vamos a decirle al Señor. Y en el momento que estemos cantando, aleluya, las personas que quieran venir al frente, aleluya, el Señor va a hacer de ahí un milagro. Aleluya. Levanta tus manos al cielo y dile, aleluya. Tenemos unos minutos por delante. Buenas preguntas. Solo quiero cerrar para las preguntas en la siguiente forma. ¿Por qué el Padre pide adoración en el Espíritu? O sea, comunión del Espíritu humano con el Espíritu de Él, de Dios. Pero ¿por qué Satanás, el otro polo, pidió que Cristo lo adorara en espíritu? Porque el diablo, Satanás, busca comunión con espíritus, a pesar de que Dios quiere la comunión para él. El diablo dice, no, para mí también. Entonces quiere decir, hermano, que estamos entre dos voluntades supremas. La de Dios suprema y la del diablo usurpadora. Pero a nosotros nos toca decidir, a los humanos, ¿a quién vamos a adorar? ¿A quién vamos a servir? Muy bien. Ya con esta base ya están llegando las preguntas bien fuertes. Yo creí que algunos se habían dormido, pero no. Tengo aquí uno en mis manos, antes de las que vamos a oír ahí. ¿Cómo es que un hombre se puede quedar sin espíritu? Bueno, con un espíritu muerto. Es como que si no lo tuviera. Entonces solo se maneja con alma y cuerpo. Y se vive una vida casi animal. De instintos, qué sé yo, de pasiones. ¿Cómo podemos tener comunión con los espíritus hechos ya perfectos? Eso quisiera yo saber, pues está difícil la pregunta porque en el texto dice que nosotros nos hemos acercado a los espíritus de los justos hechos ya perfectos. ¿Cómo podemos tener en contacto? Yo creo que la frontera entre esta esfera y la esfera espiritual de más allá es tan tenue que pueden haber comunicaciones de alguna manera. Es lo que hemos tratado de, en el poco tiempo, de explicar. ¿Qué objetivo tiene la existencia de un mundo físico material si Dios afirma que el reino espiritual es superior? La respuesta a esto es lo que decíamos, que Cristo vino a inmortalizar el cuerpo humano. Y yo me preguntaba eso precisamente. Bueno, ¿no sería mejor que no tuviéramos cuerpo y ser espíritus como antes?
Y como Dios mismo, que no tiene cuerpo, el Altísimo. Pero si Cristo vino a inmortalizar su cuerpo e inmortalizar los que se unieran a Él con sus cuerpos, debe tener algún valor el cuerpo para el mundo futuro. Seguramente vamos a ser corpóreos, pero manejados plenamente por el Espíritu. A eso se le llama cuerpos espirituales. No que sean espíritus los cuerpos, sino espirituales, que el comando lo va a tener el Espíritu y no las pasiones anímicas ni los instintos carnales, sino que van a ser cuerpos perfectos en esa comunión. Hermano apóstol, ¿qué pasó con los cuerpos de los que se levantaron con Cristo en su resurrección? ¿Volvieron a morir o se los llevaron? Y ya que sus espíritus les fueron devueltos. Tenemos que entender para esto que hay vuelta a la vida y resurrección. La vuelta a la vida es haberse ido a la otra esfera, morirse físicamente y regresar, pero a la misma vida, como Lázaro. Yo estoy seguro que Lázaro se volvió a morir, porque no resucitó, sino regresó a la vida, mejorado, qué sé yo, corregido, aumentado, pero en la vida misma. En cambio, los que resucitaron cuando Cristo resucitó, se tuvieron que ir, porque la resurrección no es volver a la vida, es entrar en la vida que ya no perece más. Lo dice Lucas en uno de sus párrafos, dice los que sean tenidos por dignos. Me parece que Lucas 20, si alguien tuviera esa cita, aquella mujer de la que preguntan que había tenido 7 maridos nada más, aquí. Y de quién iba a ser mujer en la otra vida. Y se lo preguntaron al Señor los que no creían en la resurrección. 20:27, ¿lo leemos? A ver usted que la respuesta es categórica. 20. Dice, pero la respuesta, y acercándose a algunos de los saduceos, los que dicen que no hay resurrección, le preguntaron diciendo, Maestro, Moisés nos escribió, si el hermano de alguno muere teniendo mujer y no deja hijos, que su hermano tome la mujer y levante descendencia al hermano que murió. Eran pues 7 hermanos, y el primero tomó la esposa, murió sin dejar hijos, el segundo también, y el tercero, y fueron un total 7. Por último murió también la mujer. Por tanto, en la resurrección, ¿de cuál de ellos será mujer? Porque los 7 la tuvieron por mujer. Y Jesús les dijo, los hijos de este siglo se casan y son dados en matrimonio, pero los que son tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos ni se casan ni son dados en matrimonio. ¿Oyó eso? La otra esfera de resurrección de entre los muertos no tiene la vida paralela a matrimonios y sexo de aquí, ni nada. Eso es una élite especial. Por supuesto que, por eso dice ahí, el que sea tenido y el que alcance el siglo, ¿cómo dice el siglo? Pero los que son tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo. Y la resurrección de entre los muertos. Son 2 cosas. Se puede llegar a aquel siglo no en la resurrección de entre los muertos. O se puede llegar con la resurrección de entre los muertos. Pues los que resuciten de entre los muertos tienen otra esfera. Quizás esa sea la esfera de ciertos ángeles que no tienen sexo o no lo usan. Pero otros sí. En la preexistencia, cuando cada uno era espíritu, ¿se puede considerar que teníamos vida para decidir? Sí. ¿O la vida se inició cuando se nos dio cuerpo? No, la vida no se inició ahí. Cuando nosotros hablamos de preexistencia, no estamos hablando de otras vidas. Estamos hablando del existir como espíritus primero. Y ese espíritu coge un cuerpo para ser probado y ser aprobado o reprobado en el juicio. Ya. No dice que daremos cuenta de lo que hicimos en los cuerpos, sino en el cuerpo. 1. Entre los seres de maldad, ¿quién tiene mayor autoridad? ¿Satanás? ¿Una potestad?
¿Un principado? ¿Un gobernador o quién? Vienen dos preguntas. Bueno, las jerarquías de maldad son copia de las jerarquías de bondad de Dios. Entonces hay alto sobre alto y otro más alto. Satanás fue engañado, Luzbel. Así habían potestades caídas antes, más grandes, que fueron los que engañaron a Luzbel o lo corrompieron. De tal manera que por eso va a haber una incursión después de la redención del hombre para ir a desalojar la maldad y la iniquidad a otras esferas, para que termine el drama de las criaturas de Dios. ¿En dónde se puede ubicar el abismo, o sea, el lugar a donde no quieren ir los demonios? Parece ser que el abismo es un lugar, digo parece porque hay mucha aportación en la Biblia y muchas lagunas. ¿Por qué decimos que el abismo es un lugar abajo en la tierra, dentro de la tierra? Porque dice un proverbio que buscar a Dios nos aleja del infierno abajo y vamos hacia arriba al cielo. Bueno, pero eso no es suficiente. La tierra se abrió para tragar a los hijos de Coré al abismo. Si se abrió la tierra, debe estar por allá abajo. Los espíritus de los que mueren sin Cristo, ¿cómo pueden visitar la tierra? Y si lo hacen, ¿lo harán también los que mueren en Cristo? Bueno, Samuel era un espíritu de Dios que murió y fue regresado de parte de Dios. Dios lo mandó a que fuera a sentenciar a uno que estaba por medios ilícitos pidiendo su intervención. Estaba invocando muertos, la pitonisa. O sea que eso está prohibido. Lo que está aceptado es que Dios puede hacer con sus espíritus lo que Él quiere. Los envía, no los envía. ¿Se acuerdan de la petición del que está en el Seol con Lázaro? Envía a uno que entre los muertos vaya a mis hermanos y les predique. No. O sea, Dios se reserva la potestad y mandarlos no. Pero puede venir. Para poner más luz, Moisés era un espíritu de muerto que vino a hablar con Pedro, Juan y Jacobo, que estaban mortales. ¿Cómo saber si algunas actitudes negativas de uno son espíritus inmundos operando dentro de uno o son actitudes de carácter? Bueno, ¿a qué le llaman carácter? Bueno, hay carne, bofe, blanda, lo que sea, hígado. Bueno, la operación de la carne son los instintos bajos, el cuerpo de pecado del hombre. Opera esto aunque no hubiera diablo. Ahora, el diablo exacerba eso. O sea, si le da lugar la carne, entra un espíritu. Vamos a poner el ejemplo más popular. Los celos. Si una señora es coqueta, mirando a otros, porque con su marido puede ser coqueta, mirando para otros lados, y el marido sospecha de reojo que está con otras miradas, ese celo es carnal, pero hay motivos suficientes. Pero si se le mete en la mente y es una obsesión que está haciendo esto, que está haciendo, eso ya no es celo carnal, eso es un espíritu de celo. Cuando la compulsión o el hábito se hace incontrolable, indominable, indomable, seguramente hay operación de espíritus. Ahora, ¿cómo diferenciar la frontera entre la voluntad humana doblegada y un espíritu que atropella? Es difícil. Los espíritus de Isaías 11:2, y reposará sobre él el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo, ¿vienen sobre o se meten en el cristiano? No, esos son espíritus sobre, operando, de afuera.
Bueno, no quería tocar esa parte, pero solo así para que venga la próxima vez. Y es la siguiente. ¿Podrá un espíritu de un vivo entrar en otro vivo? ¿Puede o será solo poder mental de una mente a otra? Si leemos en el Éxodo o en Números, Moisés lo llamó Dios y le dijo, ven, tú tienes espíritu mío, tú tienes un espíritu fuerte, con misión especial, pero es tuyo el espíritu. Voy a tomar parte de tu espíritu y lo voy a poner en los 70 que te rodean. Y entraron en unanimidad. El espíritu de un vivo manejando vivos. Bueno, si no le queda suficiente, ¿qué espíritu dominó la conducta de Juan el Bautista? El espíritu de Elías. No que se haya metido en él, pero lo maniobró. Viene con el espíritu de Elías. ¿Y por qué los espíritus se quedan a veces operando aun cuando se haya muerto la persona? Eliseo murió y sus huesos resucitaron un muerto porque el espíritu se quedó ahí operante. Ese es un mundo inacabable. Hermano apóstol, dice, si nosotros los cristianos somos atacados por espíritus y en algunas oportunidades nos alcanzan, ¿cómo debemos ir al Señor para que Él nos ayude? Como esa es una usurpación, es un intento de reencarnación. Las invasiones de espíritus bajos, inmundos, son intentos de reencarnación. Hay dos tipos, más, pero voy a mencionar dos. Los demonios y los espíritus inmundos. No son lo mismo. Proceden de diferente origen. No voy a entrar en esos detalles. Pero los demonios se diferencian de los espíritus inmundos en que los demonios vienen a fastidiar, a matar, a destruir. Están indignados contra los humanos que están libres operando. Y vienen y los quieren matar. Y a muchos de ellos los matan. Los espíritus inmundos no. Entran para volver a vivir en un cuerpo. Y puede un espíritu de hace 2000 años, vivió hace 2000 años, entrar en uno ahora, invadir como espíritu inmundo y contar que vivió allá y de ahí es donde nace la reencarnación. Lo que llaman reencarnación. Que ese espíritu estaba allá, se metió en este otro cuerpo, pero no es dueño de ese cuerpo. Si no habría reencarnación. Es invasor. Y por eso hay que echarlo. Fuera. Porque no es tuyo ese cuerpo. Fuera. Dicen que en Haití hay zombies que dicen que son manejados por... Yo no me quiero meter en eso porque yo no creo que ocupen esos cuerpos así. Tal vez los manipulen o qué sé yo, pero no que se hayan metido en esos cuerpos. Sin embargo, pues, es evidente que el Señor mandó echar fuera espíritus inmundos de los hombres y demonios. O sea que sí se meten, pero no son dueños de esos cuerpos. ¿Cuándo entró Jesús en sus discípulos? ¿Antes o después? ¿Cuándo entró Jesús en sus discípulos? ¿Antes o después de su resurrección? Si el Señor no hubiera sido ungido antes de la cruz, Él fue ungido antes de la cruz, ¿verdad? Cuando Él empezó su ministerio, no estaba ungido, fue ungido a los 30 años. Pero Él empezó a llamar discípulos. El Espíritu de Cristo, mejor dicho, sí, el Espíritu de Cristo, que era de haber sido poderoso, el Espíritu de Él, hubiera podido manejar como hacen las mentes fuertes, manipulando masas, dominar. Y hubiera sido un mentalista Cristo con su mente poderosa, manejando discípulos, si no hubiera sido bajo la unción. Entonces ya fue el Espíritu el que manejó desde afuera a esa gente, hasta que
ya tuvo permiso cuando Cristo entró en ellos de entrar el Espíritu Santo en los discípulos. Entonces ya eran bajo las órdenes del Espíritu Santo cuando Cristo se fue en la ascensión. Por eso vemos nosotros que dice que dio órdenes por el Espíritu a los que llamó cuando él iba a ascender, porque antes eran órdenes de él. Por eso vemos en Hechos 13 que el Espíritu Santo llama a los primeros 2 discípulos de la iglesia, Pablo y Bernabé. Apártenmelos, porque yo los envío. Ahora no los envía Cristo. Capítulo 13 de Hechos. Los envía el Espíritu Santo. Cambiaron comandante. Los discípulos del Cordero, Cristo los llamó y él los mandaba. Vayan, de 2 en 2, hagan esto. De Hechos 13 adelante, después de Pentecostés, ahora el Espíritu Santo los comanda. Para Cristo, por supuesto, bajo órdenes de Cristo. Pero él, el Espíritu Santo, los maneja. De tal manera que la respuesta es que cuando Cristo derramó el Espíritu sobre sus discípulos, ahí empezó el verdadero movimiento del discipulado del Señor en la iglesia. Aleluya. Hermano apóstol, en 2 de Samuel 12:23, David está confirmando que los niños van al reino. ¿Qué edad tienen los espíritus? Yo creo que los espíritus no tienen edad. Ya en el alma se forman edades por el cuerpo. Por eso yo decía, y no pude ampliarlo, que los niños que mueren sin uso de razón tendrán que desarrollarse en alguna parte. No quiero dogmatizar, por supuesto. Yo respeto las opiniones que haya al respecto, aunque no las comparta, ¿verdad? Pero, por ejemplo, se va un feto que no logró vivir activamente aquí, pero tuvo vida. Se perdió eso, se perdió ese espíritu, se anuló ese espíritu, se borró, se diluyó. No, Dios no desperdicia nada. Deben haber mundos prolíferos en evoluciones de espíritus y en probatorios, no solo la tierra. Ya ve que el cielo se convirtió en un probatorio antes que hubiera tierra. Probó ángeles. Yo me voy a permitir que leamos Job 4:18. Me cautivó ese verso, porque pone las 3 esferas de los movimientos de espíritus y de cuerpos. Lo vamos a leer. Ojalá que tengan la Biblia 4. La Biblia, Dios habla hoy. ¿No tendrá alguien? Porque es la más clara. Vamos a ver, Dios habla hoy. En los testamentos que dieron, ahí está. Bueno. ¿Cómo dice la de Job? Vamos a oír. Por favor, ponga atención a ver que son 3 esferas. Es interesante, hermano, que nosotros veamos los estratos de los espíritus. Hay evolución de espíritus. La mente del hombre no va a terminar de crecer. Sigue creciendo después de la muerte, porque progresa. Dice Job 4:18. Ni aun sus servidores celestiales merecen toda su confianza. Ni aun sus servidores celestiales merecen toda su confianza, si hasta en sus ángeles se encuentra Dios defectos. Sí. ¿Cuánto más en el hombre ser tan débil como una casa de barro construida sobre el polvo? ¿Quiénes serán los servidores celestes? No está hablando de ángeles, porque luego habla de ángeles. Y dice, en los servidores celestes hubo rebeldes, no confía en ellos, Dios. Luego dice, tampoco en los ángeles, mucho menos en nosotros de barro, dice. Sí pues. Ya veo que son 3 esferas. Ahora, a esta esfera máxima llamémosle cielo, rebelión de Luzbel. A esta esfera llamémosle cielos astrales, rebelión de hijos de Dios. Y a esta de acá, tierrita, posilguita, llamémosle
rebelión de barro, el barro contra el Creador. Amén. La ciencia está congelando espermas para poder engendrar posteriormente. ¿Se podrán congelar los espíritus? ¿Desde cuándo el frío va a parar un espíritu, hermano? Bueno, pero Dios puede estar en muchos mecanismos, no en todos, porque los hombres están abusando ya de mecanismos. Y sin embargo, se producen fenómenos que uno diría que Dios no iba a permitir, pero Dios sabe por qué los permite. Entonces hay misterios genéticos ahora, hasta producir caracteres, hasta producir si el hombre va a ser alegre o va a ser triste, y poner inyecciones de alegría, inyecciones de pasividad, inyecciones. Bueno, la bioquímica y la genética enlazadas están haciendo maravillas, pero ya casi pretende el hombre crear. Eso no va a poder hacer. Tanto que me han preguntado, ¿y los hijos del diablo? ¿Los engendró el diablo? Son adoptivos.